John B. Watson, el científico que controlaba mentes. Introducción. El hombre que descifró la mente humana. Imagina un mundo en el que cada una de tus emociones, miedos y deseos fueran manipulados sin que siquiera te dieras cuenta. Un mundo donde cada pensamiento que crees propio haya sido cuidadosamente implantado, donde tus elecciones no sean realmente tuyas, sino el resultado de una programación silenciosa. Ahora, detente un momento y pregúntate, ¿y si ya estamos viviendo en ese mundo? Este no es el argumento de una novela distópica ni una teoría de conspiración. Es la esencia del legado de un hombre. Hace más de un siglo alteró para siempre la manera en la que entendemos la mente humana. Su nombre era John B. Watson y su trabajo no solo redefinió la psicología, sino que sentó las bases para el marketing, la propaganda y el control social tal como los conocemos hoy. Watson no era un filósofo ni un pensador abstracto. Era un científico meticuloso, obsesionado con la idea de que los seres humanos no son más que máquinas biológicas, programables, predecibles y fácilmente moldeables. Para él, el libre albedrío era una ilusión, un cuento que nos contamos a nosotros mismos para sentirnos especiales. En su visión, cada acción que realizamos, cada emoción que sentimos, cada miedo que nos paraliza es el resultado de un condicionamiento preciso, una respuesta aprendida ante estímulos que muchas veces no recordamos. Pero, ¿cómo probarlo? ¿Cómo demostrar que los humanos pueden ser moldeados, igual que se entrenan a los perros o a las palomas? La respuesta está en un experimento que cambiaría para siempre la historia de la psicología. ¿Qué pasaría si alguien descubriera cómo controlar los pensamientos y emociones de las personas? A lo largo de la historia, los grandes imperios y religiones han intentado dominar la mente de las masas. Desde los discursos hipnóticos de líderes carismáticos hasta la influencia de la cultura y la educación, el ser humano siempre ha buscado formas de manipular a otros. Pero nunca antes alguien se había atrevido a reducir la mente humana a un conjunto de respuestas programables, como si fuéramos simples máquinas de carne y hueso. John B. Watson no solo se atrevió a hacerlo, lo logró. Sus ideas eran radicales. Decía que no importaban los genes, ni la herencia, ni las predisposiciones biológicas. Para él, todo en el ser humano podía ser moldeado por el entorno. Dame a un niño y haré de él un asesino, un ladrón, un santo. Todo depende del estímulo adecuado. El impacto de esta idea es escalofriante. Si es cierto que los seres humanos somos tan maleables, ¿qué impide que gobiernos, corporaciones y grupos de poder utilicen este conocimiento para manipularnos sin que siquiera nos demos cuenta? ¿Realmente somos dueños de nuestras decisiones o hemos sido programados para actuar como lo hacemos? El experimento que cambió la historia de la psicología. Para demostrar su teoría, Watson necesitaba pruebas. No le bastaban los discursos. Necesitaba un experimento que dejara en claro, sin lugar a dudas, que los seres humanos pueden ser condicionados, que los miedos pueden implantarse y que la mente puede ser programada como si fuera una máquina. Y así nació uno de los experimentos más controversiales y perturbadores de la historia de la psicología, el experimento del pequeño Albert. Albert era un bebé de 9 meses, un niño inocente que no tenía miedo a casi nada. No le asustaban los animales ni los ruidos fuertes. No había aprendido todavía a temer. Pero Watson tenía otros planes para él. Con una metodología despiadada, comenzó a implantarle un miedo artificial. Le mostró un ratón blanco, un simple animal inofensivo. En un principio, Albert lo miraba con curiosidad. Pero luego, cada vez que el ratón aparecía, Watson hacía sonar un ruido aterrador, un estruendo ensordecedor que hacía que el bebé se sobresaltara y llorara de miedo. Día tras día, Albert comenzó a asociar el ratón blanco con el terror. Su cerebro, aún en desarrollo, aprendió una verdad cruel. El ratón significaba peligro. Lo que antes le generaba indiferencia o curiosidad, ahora le causaba un pánico irracional. Pero Watson no se detuvo ahí. Quería ver hasta dónde llegaba el poder del condicionamiento. Con el tiempo, Albert no solo temía al ratón blanco, temía a cualquier cosa peluda o blanca, un perro, un abrigo de piel, incluso la barba de Santa Claus. Su miedo se había expandido más allá del estímulo original, convirtiéndose en una pesadilla omnipresente. El experimento había demostrado su punto. Los miedos no son naturales, son aprendidos, y si pueden ser aprendidos, pueden ser implantados. Piensa en eso por un momento. Si un simple experimento pudo convertir a un niño en prisionero de su propio miedo, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cuántos de nuestros miedos, ansiedades y deseos han sido sembrados en nuestra mente sin que nos demos cuenta? Estamos programados para obedecer. Watson lo tenía claro. Los humanos no somos criaturas racionales, sino autómatas entrenados por el entorno.
Nacemos como páginas en blanco, sin personalidad, sin identidad, y es el mundo el que nos moldea, nos programa y nos dicta cómo debemos comportarnos. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas de tus decisiones son realmente tuyas? ¿Por qué prefieres ciertas marcas, ciertos estilos de vida, ciertas opiniones políticas? ¿Quién te enseñó a temer el fracaso, a desear el éxito, a sentir vergüenza por ciertas cosas y orgullo por otras? Las respuestas a estas preguntas son inquietantes. Si Watson tenía razón, entonces nuestra personalidad, nuestros valores y nuestras creencias no son realmente nuestras. Han sido implantadas en nosotros a través de la educación, los medios, la cultura y la sociedad. Y lo más aterrador es que, una vez que el condicionamiento ha ocurrido, es casi imposible deshacerlo. John B. Watson no solo cambió la psicología, cambió la forma en la que los gobiernos y las corporaciones entendieron a la humanidad. Sus ideas sirvieron para desarrollar la publicidad moderna, la propaganda política, las estrategias de manipulación de masas y la psicología del consumidor. Nos gustaría creer que somos seres racionales, que tomamos decisiones con base en nuestra lógica y voluntad. Pero la verdad, una verdad oscura y perturbadora, es que nuestras mentes han sido moldeadas por fuerzas invisibles. Nos han enseñado qué amar, qué temer y cómo vivir. La pregunta no es si estamos programados. La pregunta es quién nos ha programado y con qué propósito. Bienvenidos a la psicología de John B. Watson, el hombre que sin que lo supieras ayudó a escribir la historia de tu mente. Capítulo 1. ¿Quién era John B. Watson? Hay mentes destinadas a cambiar el curso de la historia, algunas con compasión y humanismo y otras con una obsesión inquebrantable por el control. John Brodus Watson pertenecía a la segunda categoría. Un hombre con una visión radical capaz de reducir la psicología a un conjunto de reglas precisas, ferias y mecánicas. No buscaba comprender el alma humana, sino dominarla. Pero, como un niño tímido y reservado se convirtió en el arquitecto de una de las teorías más inquietantes sobre la mente humana, Watson no nació en un laboratorio ni rodeado de académicos. Su historia comienza en una pequeña ciudad de Carolina del Sur, en el seno de una familia marcada por la inestabilidad. Su padre, un hombre violento y mujeriego, abandonó a su familia cuando Watson aún era un niño. La ausencia de una figura paterna y la estricta educación religiosa de su madre forjaron su carácter. No confiaba en la emoción, no creía en el amor y veía el mundo como un lugar regido por reglas inquebrantables. Era un niño solitario, torpe en lo social y con una tendencia a la introspección. No parecía destinado a la grandeza. De hecho, a lo largo de su infancia fue visto como un fracasor en potencia. Pero Watson tenía algo que lo diferenciaba de los demás. Una obsesión enfermiza por entender cómo funcionaban las personas. Desde joven notó que la gente no actuaba de forma racional, sino como si respondiera a patrones predecibles. Veía que el miedo podía inculcarse con facilidad, que el deseo podía despertarse con el estímulo adecuado, que la conducta no era un misterio, sino una ecuación que podía resolverse. A medida que crecía, esta obsesión lo llevó a un campo de estudio que estaba en plena transformación, la psicología experimental. De niño tímido a pionero del control mental, a finales del siglo XIX, la psicología aún estaba dominada por la influencia de Sigmund Freud y el psicoanálisis. Se creía que la mente humana estaba impulsada por fuerzas ocultas, conflictos internos y traumas del pasado. Pero Watson veía el psicoanálisis como algo impreciso, casi místico. Él quería algo diferente. Quería convertir la psicología en una ciencia exacta. Y entonces lo encontró. Un concepto simple, pero poderoso. La idea de que el comportamiento humano no es producto de la mente consciente, ni del alma, ni de deseos ocultos, sino de estímulos y respuestas. Si los humanos responden a estímulos de la misma forma en que lo hace un perro o una rata de laboratorio, entonces se pueden condicionar, programar y controlar. Con esta premisa, Watson dejó de ser un simple investigador. Se convirtió en un ingeniero del comportamiento. Para él, las emociones, los deseos y las decisiones de una persona no eran más que respuestas automáticas a su entorno. Y si se cambiaba ese entorno, se podía cambiar a la persona. No importaba quién fueras, qué personalidad tuvieras o qué creyeras. Todo podía moldearse, todo podía manipularse. Watson no tardó en ganar notoriedad en el mundo académico. Con un enfoque metódico y un carisma perturbador, se convirtió en profesor de psicología en la Universidad Johns Hopkins, donde tuvo acceso a un laboratorio y una audiencia dispuesta a escuchar sus ideas. Fue allí donde comenzó su verdadera misión, demostrar que la mente humana podía ser reprogramada como si fuera un simple mecanismo. La obsesión por la ciencia del comportamiento.
Watson no era un hombre común. No veía la psicología como un simple campo de estudio. Para él era una herramienta de poder. Mientras otros científicos se centraban en estudiar las emociones o la conciencia, él quería algo más práctico, controlar a las masas. Inspirado en los experimentos del fisiólogo ruso Ivan Pavlov, Watson llevó la teoría del condicionamiento a un nivel completamente nuevo. Pavlov había demostrado que un perro podía ser entrenado para salivar al escuchar una campana si se le condicionaba adecuadamente. Pero Watson quería probar algo mucho más oscuro. ¿Se podía hacer lo mismo con un ser humano? Para responder a esta pregunta, diseñó su experimento más famoso, el experimento del pequeño Albert. Pero más allá de este experimento, Watson tenía una visión aún más ambiciosa. Sabía que sus descubrimientos no solo cambiarían la psicología, sino que podían ser utilizados en ámbitos donde el control de la mente era clave. La publicidad, la educación, la política y la manipulación social. Ya no se trataba solo de entender el comportamiento humano, se trataba de reescribirlo. Su plan para convertir la psicología en una herramienta de dominación. Para Watson, la humanidad era un enorme experimento sin fin. Creía que cualquier persona podía ser moldeada para convertirse en lo que se deseara. En una de sus declaraciones más escalofriantes afirmó: «Dame una docena de niños sanos y bien formados y mi propio mundo para criarlos, y te garantizo que puedo tomar a cualquiera de ellos y entrenarlo para que sea cualquier tipo de especialista, médico, abogado, artista, mendigo o ladrón, sin importar sus talentos, inclinaciones, tendencias, habilidades, vocaciones y raza de sus antepasados». Si esto era cierto, entonces la identidad humana no era más que una construcción artificial. No existían los talentos innatos ni las personalidades inquebrantables. Todo era producto del condicionamiento. Esta idea no pasó desapercibida. Sus estudios llamaron la atención de un sector poderoso, el mundo de la publicidad. Watson entendió que su teoría no solo podía aplicarse en la psicología clínica, sino en la vida cotidiana. Si se podía entrenar a un bebé para temer a un ratón, ¿por qué no se podía entrenar a un adulto para desear un producto, amar una marca o seguir ciegamente una ideología? Aquí es donde su historia toma un giro inesperado. Expulsado de la academia por un escándalo personal, Watson abandonó la universidad y encontró un nuevo hogar, la industria de la publicidad. Desde allí aplicó sus conocimientos para transformar la manera en la que las personas consumían, pensaban y tomaban decisiones. Utilizó los mismos principios que había aplicado en sus experimentos para manipular a las masas. Su legado se esparció como un virus. Hoy su influencia sigue viva. Sus ideas han sido adoptadas por corporaciones, políticos, expertos en marketing y diseñadores de redes sociales. Las estrategias que ideó hace más de un siglo siguen definiendo el mundo moderno. Pero la pregunta que sigue en el aire, que es la más inquietante de todas: si John B. Watson tenía razón, ¿hasta qué punto nuestras decisiones son realmente nuestras? Y si podemos ser moldeados con la facilidad con la que él creía, entonces, ¿quién nos está moldeando ahora? Capítulo 2. El experimento del pequeño Albert. En una habitación fría e impersonal, iluminada por la luz tenue de una lámpara de laboratorio, un bebé de apenas 9 meses juega inocentemente. No tiene miedo. No sabe lo que es el peligro. Sus ojos grandes y curiosos exploran el mundo sin desconfianza. Para él todo es nuevo, todo es desconocido, pero nada le asusta. Lo que aún no sabe es que en ese preciso momento está a punto de convertirse en el sujeto de uno de los experimentos más perturbadores en la historia de la psicología. No es un experimento médico. No busca curar enfermedades ni mejorar la condición humana. No. Es un experimento diseñado con un único propósito: implantar un miedo en su mente, moldear su comportamiento y demostrar que los humanos no nacemos con temores, sino que somos programados para sentirlos. En una esquina, observando en silencio, está John B. Watson. Su expresión es fría, su mirada es la de un científico en busca de respuestas. Él no ve a un niño inocente, no ve a un ser humano con emociones, ve una máquina biológica lista para ser reconfigurada. Y así el experimento comienza. Cómo Watson convirtió a un bebé en una prueba viviente de su teoría. A principios del siglo XX, la psicología aún estaba dividida entre dos grandes corrientes: el psicoanálisis, con Freud a la cabeza, y una nueva ola de científicos que creían que las emociones humanas no eran el resultado de traumas inconscientes, sino respuestas aprendidas y condicionadas. John B. Watson era uno de estos hombres. No creía en el inconsciente, ni en la introspección, ni en la mente como algo misterioso e incontrolable.
Para él, la mente humana podía ser entrenada, moldeada, igual que se entrena a un perro o a un animal de circo. Pero necesitaba una prueba que demostrara sin margen de error que el miedo no es innato, sino programable. Así nació el experimento del pequeño Albert. Albert era un bebé sano, sin antecedentes de miedos o traumas, un niño normal. Para Watson era la materia prima perfecta. Su objetivo era claro: demostrar que podía inducir un miedo artificial en su mente y hacer que permaneciera en él como una cicatriz psicológica imborrable. El proceso fue simple y aterrador. Día tras día, Albert era expuesto a un ratón blanco. En un principio lo miraba con curiosidad, no mostraba miedo, no tenía razones para temerlo. Pero Watson no se detendría ahí. Cada vez que el ratón aparecía, Watson hacía sonar un ruido aterrador, un estruendo metálico, fuerte y ensordecedor, lo suficientemente perturbador como para hacer que Albert se sobresaltara y rompiera en llanto. Una vez, otra vez y otra. El bebé comenzó a asociar la visión del ratón con la sensación de terror. En su mente en desarrollo, la ecuación quedó grabada: ratón blanco igual miedo extremo. Con el tiempo ya no necesitaba el ruido, solo la presencia del ratón hacía que Albert entrara en pánico. Watson había demostrado su punto. Había convertido a un niño sin miedos en una criatura aterrorizada con un simple truco de condicionamiento. Había creado un miedo artificial con precisión quirúrgica. Pero no se detuvo ahí. Quería ver hasta dónde podía extenderse el miedo. Expuso a Albert a otros estímulos similares: un perro, un abrigo de piel, la barba blanca de Santa Claus. Todos estos objetos inofensivos ahora desencadenaban la misma reacción de pánico. Albert ya no solo le temía al ratón, su miedo se había extendido a otras cosas parecidas. Su cerebro había sido reescrito. El experimento había sido un éxito y un desastre. ¿Podemos programar el miedo en cualquier ser humano? La respuesta es aterradora. Sí. El experimento de Watson demostró que el miedo no es algo con lo que nacemos, es algo que aprendemos. Y si puede aprenderse, puede implantarse deliberadamente. Piensa en eso por un momento. Si un simple sonido puede hacer que un bebé inocente desarrolle un terror irracional, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cuántos de nuestros miedos han sido implantados en nuestra mente sin que nos demos cuenta? ¿Por qué algunas personas temen el fracaso, la soledad o el rechazo? ¿Por qué tenemos fobias aparentemente inexplicables? ¿Cuántos de nuestros temores no son reales, sino el resultado de años de condicionamiento sutil? Watson no lo dijo explícitamente, pero sus descubrimientos dieron pie a una herramienta poderosa para el control de las masas. Si puedes inducir miedo, puedes manipular comportamientos. Si puedes condicionar respuestas, puedes moldear sociedades enteras. El miedo que es una herramienta, y como cualquier herramienta, puede ser utilizada por quienes saben cómo manejarla. Gobiernos, medios de comunicación, líderes políticos, empresas, todos han aprendido la lección de Watson. Todos han comprendido que el miedo bien administrado es la forma más efectiva de controlar a una población. No necesitas cadenas si las personas están atadas a sus propios miedos. No necesitas cárceles si la gente se autocensura por miedo a lo desconocido. El mundo en el que vivimos hoy es la consecuencia directa de este principio. Nos han entrenado para temer. Pero lo peor de todo no es que nos programen. Lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta. El lado oscuro de la psicología experimental. El experimento del pequeño Albert es un recordatorio de lo que la psicología puede hacer cuando se usa sin ética. Watson no tenía remordimientos, no tenía dudas sobre lo que estaba haciendo. Para él, Albert era solo un sujeto de estudio, un objeto de prueba, un engranaje más en su maquinaria de investigación. Pero lo que nunca se registró en los informes científicos es lo que sucedió después. ¿Qué pasó con Albert? Su miedo jamás fue desprogramado. Su reacción de pánico quedó sellada en su mente, quizás para siempre. No se sabe qué fue de él. Algunos dicen que murió joven. Otros afirman que vivió una vida normal, aunque con un inexplicable terror a ciertas texturas y sonidos. Lo cierto es que su historia desapareció. Watson nunca se preocupó por el destino de su sujeto de prueba. No importaba. Había demostrado su teoría. Había dejado claro que el miedo podía ser implantado en cualquier ser humano. Pero la pregunta final es aún más inquietante. Si Watson pudo hacer esto con un solo niño en un experimento rudimentario, ¿qué podrían hacer hoy los gobiernos, las corporaciones y las élites con toda la tecnología y los medios de comunicación a su disposición?
Si un bebé pudo ser programado para temer con un simple ruido y un ratón blanco, ¿cuántos de nuestros miedos han sido implantados en nuestra mente sin que lo sepamos? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para recuperar el control? Capítulo 3. Control mental y publicidad. Cómo Watson nos manipuló a todos. Miras una pantalla. Un anuncio se reproduce ante tus ojos. No dura más de unos segundos, pero algo en él se queda contigo. La imagen de un rostro sonriente. Una música pegadiza. Un mensaje corto pero poderoso. Horas más tarde, sin darte cuenta, eliges esa marca en el supermercado. Tal vez piensas que fue tu decisión, que actuaste libremente, pero la verdad es otra. Lo que acabas de hacer no es casualidad. Es la prueba de que la teoría de John B. Watson sigue viva. Él fue el primero en comprender una verdad perturbadora. Las personas no toman decisiones racionales, no compran por lógica, no eligen por voluntad propia. Son empujadas, condicionadas y manipuladas. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo notan. ¿Por qué compramos cosas que no necesitamos? Haz una pausa y piensa en la última cosa que compraste. ¿Realmente la necesitabas o fue un impulso? Watson lo sabía. Sabía que las decisiones de compra no son racionales, sino emocionales. Sabía que no consumimos productos, consumimos emociones, deseos, aspiraciones. Un perfume no se vende por su aroma, se vende por la sensación de seducción, poder o estatus que promete. Un coche no se elige por su motor, se elige porque proyecta éxito, independencia o prestigio. Una marca de comida rápida no nos atrae solo por el sabor, nos atrae porque nos da nostalgia, comodidad o felicidad instantánea. Desde el momento en que Watson dejó la psicología académica, supo que su verdadera misión no estaba en la ciencia sino en los negocios. Lo que había aprendido en sus experimentos podía ser usado para algo mucho más grande, manipular a las masas para que consumieran sin cuestionar. Y así dejó la academia para entrar en la industria publicitaria. Como Watson dejó la academia para diseñar anuncios hipnóticos. Expulsado de la Universidad Johns Hopkins tras un escándalo personal, Watson se encontró fuera del mundo académico. Su carrera como científico había terminado. Pero en lugar de caer en desgracia, encontró su nueva vocación, el marketing. Se unió a la agencia publicitaria más grande de la época, J. Walter Thompson, donde comenzó a diseñar anuncios con un solo objetivo: hacer que la gente comprara sin pensar. Utilizó los mismos principios que había aplicado en sus experimentos psicológicos. Condicionamiento emocional. No basta con mostrar un producto. Hay que asociarlo con una emoción intensa. Felicidad, miedo, deseo, estatus. Si se graba una emoción en la mente del consumidor, el producto se vuelve irresistible. Repetición hipnótica. La clave no está en la información, sino en la repetición. Si escuchas un mensaje suficientes veces, tu cerebro lo acepta como verdad. No importa si es racional o no. Creación de necesidades artificiales. La gente no compra lo que necesita, compra lo que cree que necesita. Y Watson entendió que se podían crear necesidades de la nada. Uno de sus experimentos más famosos en la publicidad fue el uso de la psicología conductista para vender jabón. En lugar de resaltar la calidad del producto, Watson vendió la idea de que la limpieza era un signo de éxito y atractivo. El mensaje era claro: si hueles bien, tendrás éxito, si no, serás rechazado. La gente no compraba el jabón por higiene, lo compraban por miedo. Otro de sus grandes éxitos fue en la industria tabacalera. Watson ayudó a diseñar anuncios que vinculaban el acto de fumar con la independencia y el estatus. No importaba si el tabaco era dañino, lo que importaba era cómo hacía sentir a las personas. Así, Watson aplicó el mismo tipo de condicionamiento que había usado con el pequeño Albert, pero esta vez a escala masiva. Los secretos del marketing persuasivo y la psicología de masas. Watson no fue el único en aplicar estos principios, pero fue uno de los primeros en demostrar que la publicidad no es información, sino manipulación. Las marcas no venden productos, venden identidades, venden sueños, inseguridades y anhelos. Y lo hacen utilizando 3 armas psicológicas muy precisas. El poder del miedo. La publicidad siempre juega con un temor subyacente. Miedo a no encajar, miedo a envejecer, miedo a fracasar. ¿Por qué crees que los productos antiedad son tan efectivos? No venden juventud, venden la ilusión de detener el tiempo. El refuerzo positivo.
Watson descubrió que los consumidores responden mejor si creen que una acción les traerá una recompensa. Por eso, los anuncios muestran sonrisas perfectas, vidas de ensueño y momentos de felicidad. Tu cerebro asocia el producto con placer, y así nace el deseo de comprar. La psicología del rebaño. Si ves a miles de personas usando algo, es probable que tú también lo quieras. Watson entendió que las decisiones individuales están influenciadas por la mayoría. De ahí el éxito de la moda, los influencers y las tendencias virales. No compramos lo que queremos, compramos lo que otros nos hacen creer que debemos querer. Y aquí viene la pregunta más inquietante de todas. Si Watson pudo usar la psicología para manipular la publicidad hace un siglo, ¿qué crees que están haciendo hoy las empresas, los gobiernos y las redes sociales con acceso a datos masivos y algoritmos avanzados? Las mismas tácticas de condicionamiento siguen en marcha, solo que ahora, en lugar de un simple anuncio de periódico, se han convertido en sistemas sofisticados de manipulación digital. Tu miedo, tu deseo y tus decisiones son moldeados cada vez que usas una aplicación, ves un comercial, lo navegas en Internet. El legado de Watson sigue más vivo que nunca. Y si su experimento con el pequeño Albert nos demostró que el miedo puede implantarse en la mente de un bebé, entonces la pregunta final es inevitable. ¿Cuántos de tus pensamientos son realmente tuyos? Capítulo 4. Psicología conductista. Somos marionetas del entorno. Piensa en cada decisión que has tomado hoy, desde el momento en que abriste los ojos, cada una de tus elecciones, qué ropa ponerte, qué camino tomar, qué comer, qué pensar. Ahora pregúntate, ¿realmente fueron tuyas? La idea de que somos individuos con libre albedrío es reconfortante. Nos gusta creer que controlamos nuestros pensamientos, que nuestras opiniones son propias, que nuestras acciones reflejan nuestra verdadera esencia. Pero John B. Watson tenía una visión distinta, una visión aterradora. Él no creía en el alma, ni en la introspección, ni en el inconsciente. Para él, los seres humanos no eran más que organismos programables, marionetas cuyos hilos invisibles no estaban en la genética ni en el destino, sino en el entorno que nos moldea desde el primer día. Y lo peor de todo es que sus experimentos parecen haberle dado la razón. Existen realmente el libre albedrío y la individualidad. Vivimos en una era donde nos venden la idea de que somos únicos, que cada persona es diferente, con talentos innatos y una identidad propia. Pero Watson no lo veía así. Para él, todo lo que somos es el resultado de una serie de estímulos y respuestas aprendidas. Desde la infancia, cada interacción, cada experiencia, cada castigo y cada recompensa nos moldea sin que lo notemos. El miedo que sentimos, los deseos que nos impulsan, las decisiones que creemos tomar por cuenta propia. Todo ha sido programado desde nuestra educación, nuestros hábitos, hasta nuestras emociones más profundas. No somos más que productos de nuestro ambiente y cualquier idea de individualidad no es más que una ilusión reconfortante. Pero aquí es donde la visión de Watson se vuelve aún más escalofriante. Si todo en nosotros es aprendido, si cada rasgo de nuestra personalidad es resultado del entorno, entonces cualquier persona puede ser convertida en lo que alguien más desee. Bueno, somos Freud, la guerra entre el inconsciente y el condicionamiento. A principios del siglo XX, el mundo de la psicología estaba dividido en dos bandos. Por un lado estaba Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, quien creía que la mente humana estaba gobernada por fuerzas ocultas, traumas reprimidos, deseos inconscientes, conflictos internos que moldeaban nuestra personalidad sin que lo supiéramos. Freud afirmaba que el ser humano es un campo de batalla entre su ello los impulsos primitivos, suyo la parte racional y su superior la moral impuesta por la sociedad. Para él, comprendernos a nosotros mismos requería introspección, exploración del pasado y análisis de los deseos reprimidos. Pero Watson no estaba de acuerdo. Para él, todo eso era un sinsentido. No había mente inconsciente, no había conflictos internos, no había fuerzas ocultas. Solo había estímulos y respuestas. Si una persona era agresiva, no era porque tuviera traumas reprimidos o una lucha interna. Era porque su entorno la había condicionado a serlo. Si alguien tenía miedo, no era porque su inconsciente lo estaba protegiendo de un trauma olvidado. Era porque ese miedo había sido aprendido, implantado por la repetición de experiencias negativas. Para Watson, el psicoanálisis de Freud era poco más que una superstición moderna. Él quería algo más tangible, más simple,
más aterrador. Si todo en el ser humano es el resultado de su entorno, entonces no necesitamos largas sesiones de terapia ni introspección para cambiar. Solo necesitamos alterar los estímulos adecuados. Y así llegó a su idea más radical. La teoría radical. Dame 10 niños y crearé cualquier tipo de persona. En 1924, Watson pronunció una frase que aún hoy resuena como una de las declaraciones más escalofriantes en la historia de la psicología. Dame una docena de niños sanos, bien formados, y mi propio mundo para criarlos, y te garantizo que puedo tomar a cualquiera de ellos y entrenarlo para que sea cualquier tipo de especialista, médico, abogado, artista, mendigo o ladrón, sin importar sus talentos, inclinaciones, tendencias, habilidades, vocaciones y raza de sus antepasados. Esta declaración no era solo una provocación, era el núcleo de su teoría. Watson creía que el ser humano es infinitamente maleable, que no existen habilidades innatas ni predisposiciones genéticas que definan nuestra vida, que cualquier niño puede ser transformado en lo que el entorno dicte. Un líder, un asesino, un genio, un esclavo. Todo depende de cómo se ha condicionado desde el principio. Y si esto es cierto, significa que el destino no existe. Significa que no somos libres, sino programados por el entorno que nos rodea. Significa que desde el momento en que nacemos, nuestra identidad es escrita por otros. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestra cultura, los medios de comunicación, todo lo que creemos sernos ha sido impuesto. Y la peor parte es que ni siquiera lo notamos. Estamos condenados a ser marionetas del entorno. La idea de Watson es peligrosa, porque si tiene razón, entonces cualquier gobierno, cualquier empresa o cualquier institución con suficiente control sobre el ambiente puede moldear a la sociedad como desee. Si el miedo puede ser programado, si el deseo puede ser inducido, si la identidad puede ser construida, entonces ¿quién está tirando de los hilos? Las ideas de Watson no solo influyeron en la psicología, fueron adoptadas por la publicidad, la propaganda, la educación y hasta la política. Hoy cada aplicación en tu teléfono, cada comercial en la televisión, cada algoritmo que decide qué contenido mostrarte sigue los principios del conductismo. Nos entrenan para reaccionar. Nos condicionan para obedecer. Nos moldean sin que lo notemos. Y lo más aterrador de todo es que seguimos creyendo que somos libres. Capítulo 5. Watson y la psicología en la guerra, la propaganda y el control social. Imagina por un momento que vives en un mundo donde cada una de tus decisiones ha sido cuidadosamente moldeada sin que siquiera lo sospeches. El país en el que crees, las ideas que defiendes, las marcas que compras, las noticias que consideras ciertas. Todo ha sido diseñado para que pienses de una forma específica, para que sientas miedo cuando es conveniente, para que odies a quienes debes odiar y confíes en aquellos que han sido programados como tus líderes. Lo inquietante es que ese mundo no es una fantasía distópica, es la realidad en la que vivimos. Y si hay alguien a quien debemos agradecer por este sistema de control invisible, ese es John B. Watson. Lo que comenzó como una simple teoría sobre el comportamiento humano se convirtió en el arma definitiva de manipulación de masas. Cómo las técnicas conductistas ayudaron a crear campañas de manipulación. Watson descubrió algo aterrador. El miedo y la obediencia pueden ser programados de la misma forma en que se entrena a un animal. Un sonido fuerte convirtió al pequeño Albert en un prisionero de su propio miedo. Pero ¿y si ese mismo principio se aplicara a sociedades enteras? Las guerras, la política y la propaganda han utilizado el conductismo mucho antes de que supiéramos su nombre, pero Watson le dio estructura científica al arte de la manipulación. Con sus estudios quedó claro que si puedes asociar un símbolo con miedo, con odio o con peligro, puedes controlar a las masas sin que lo noten. Basta con mirar la historia. En tiempos de guerra, los gobiernos han convertido naciones enteras en máquinas de obediencia. La propaganda no informa, condiciona. Los enemigos no son seres humanos, sino monstruos. Las causas no son complejas, sino simples batallas entre el bien y el mal. En la política, los discursos no buscan la verdad, sino activar respuestas emocionales. El miedo al otro, la necesidad de pertenencia, el deseo de seguridad. Todo cuidadosamente programado para generar una respuesta específica en la población. En los medios de comunicación, la información no se transmite de manera neutral. Se diseñan narrativas que se repiten hasta que la gente las asimila como verdades absolutas.
Pero la pregunta clave ¿es posible programar a las masas sin que se den cuenta? La respuesta es un rotundo sí. De la publicidad al adoctrinamiento político, Watson comprendió que las personas no necesitan razones para actuar, solo estímulos correctos que desencadenan respuestas automáticas. Y si esto funciona en la publicidad, funciona en la política. Las mismas estrategias que se usaban para vender jabones, cigarrillos y automóviles fueron adaptadas para vender ideologías, candidatos y guerras. La repetición de mensajes. La manipulación del miedo. La asociación de símbolos con emociones intensas. En los años posteriores a sus experimentos, el mundo comenzó a cambiar. Las técnicas conductistas de Watson fueron absorbidas por las agencias de propaganda y los departamentos de guerra. Las guerras del siglo XX no solo se libraron con armas, se libraron en las mentes de las personas. Si puedes controlar la percepción de la realidad, no necesitas soldados para ganar una batalla. Solo necesitas que la gente actúe como deseas. Los principios de Watson se usaron para desensibilizar a los soldados, para que fueran capaces de matar sin remordimientos. Se usaron para convencer a poblaciones enteras de que sus enemigos eran menos que humanos. Y se usaron para crear una sociedad donde el miedo es la herramienta de control más efectiva. ¿Es posible programar a las masas sin que se den cuenta? Ahora piensa en esto. Si hace más de un siglo Watson demostró que podía crear un miedo artificial en un bebé con un simple ruido, imagina lo que pueden hacer hoy los gobiernos, las redes sociales y los medios de comunicación con acceso a datos masivos, algoritmos y tecnología avanzada. El miedo puede implantarse con titulares diseñados para causar pánico. El odio puede fabricarse con imágenes y discursos cuidadosamente editados. Las creencias pueden ser moldeadas con suficiente exposición a un mensaje repetido. Y lo peor es que cuando la gente es condicionada, cree que sus pensamientos son propios. La ciencia de Watson no se quedó en los laboratorios. Se convirtió en la base del control social moderno. Hoy, más que nunca, estamos rodeados de estímulos diseñados para manipular nuestras emociones. Las noticias que vemos, las tendencias que seguimos, las cosas que compramos. Nada es casualidad. La pregunta final no es si estamos siendo programados. La pregunta es cómo podemos romper el condicionamiento antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 6. La psicología conductista hoy. Watson tenía razón. John B. Watson murió hace décadas, pero su sombra sigue entre nosotros. Él creía que los humanos podían ser programados como máquinas, que nuestros pensamientos, emociones y decisiones no eran más que respuestas condicionadas por el entorno. Y si estuviera vivo hoy, sonreiría satisfecho. Porque nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado tan expuestos a la manipulación, tan condicionados, tan programados. Vivimos en una era donde los principios del conductismo han sido refinados, amplificados y aplicados a escala global. Los laboratorios han sido reemplazados por redes sociales. Los científicos han sido reemplazados por ingenieros de datos. Y las jaulas donde Watson estudiaba a sus sujetos de prueba han sido reemplazadas por algo mucho más sofisticado, tu propia mente. Redes sociales, dopamina y algoritmos que te programan. Cada vez que desbloqueas tu teléfono, una serie de mecanismos psicológicos diseñados con precisión quirúrgica se activan en tu cerebro. No es casualidad. Nada en tu pantalla es casualidad. Cada notificación, cada color, cada sonido ha sido diseñado para generar una respuesta específica en ti. ¿Recuerdas el experimento del pequeño Albert? Watson implantó el miedo en su mente con un estímulo repetitivo. Hoy las redes sociales hacen lo mismo, pero con emociones mucho más amplias. Dopamina, el placer inmediato que sientes al recibir un like o una notificación. Miedo, la ansiedad que te invade cuando ves noticias negativas o comentarios hostiles. Recompensa variable, la razón por la que sigues deslizando la pantalla sin parar, esperando encontrar algo que active tu cerebro. Nada de esto es accidental. Es programación conductista en su máxima expresión. Las redes sociales no son solo plataformas de entretenimiento, son laboratorios masivos de condicionamiento. Te entrenan para reaccionar, te entrenan para consumir, te entrenan para permanecer dentro del sistema. Y la peor parte es que todo esto lo haces voluntariamente. No necesitas cadenas si la prisión está dentro de tu propia mente. Y estamos más condicionados que nunca.
Si Watson decía la verdad, si realmente todo lo que somos es el resultado del condicionamiento, entonces hoy vivimos en la era de la mente programada. Mira a tu alrededor. El algoritmo de tu plataforma de video favorita sabe lo que quieres ver antes de que tú lo sepas. Los anuncios que ves no están ahí por casualidad. Son la respuesta de una inteligencia artificial que ha analizado cada clic que has hecho. Tus opiniones políticas pueden ser moldeadas con la exposición selectiva a ciertos tipos de contenido. Estamos inmersos en un sistema donde nuestras respuestas ya no nos pertenecen, son inducidas. Los gobiernos, las corporaciones y las élites han perfeccionado lo que Watson apenas pudo imaginar. Antes necesitabas meses de entrenamiento para condicionar una mente. Hoy basta con unos minutos de exposición a un contenido específico. Y la pregunta es inevitable. ¿Realmente somos individuos con pensamiento propio o solo reflejos de los algoritmos que nos alimentan? Si Watson tenía razón, entonces nuestras decisiones ya no son nuestras. No compramos porque queremos, compramos porque hemos sido entrenados para hacerlo. No creemos en ciertas ideas porque sean la verdad, creemos en ellas porque han sido implantadas en nuestra mente. No vivimos según nuestra propia voluntad, vivimos según lo que el sistema ha decidido para nosotros. ¿Qué pasará con la mente humana en el futuro? Si el presente es una era de programación mental invisible, el futuro podría ser aún más aterrador. Estamos avanzando hacia un mundo donde la tecnología ya no solo manipula nuestras emociones, sino que predecirá y controlará nuestros comportamientos con una precisión inhumana. La inteligencia artificial será capaz de anticipar nuestras decisiones antes de que las tomemos. Los dispositivos de neurotecnología podrían influir en nuestras emociones en tiempo real. La manipulación psicológica dejará de ser sutil y pasará a ser total. En la visión de Watson, el libre albedrío nunca existió, pero en el futuro podría dejar de ser siquiera una ilusión. Seremos lo que otros decidan que seamos. Piénsalo bien. Si hace un siglo Watson pudo condicionar a un niño para que sintiera miedo con un simple ruido, ¿qué crees que pueden hacer hoy con las herramientas más avanzadas en la historia de la humanidad? La programación de masas ya no es una teoría, es una realidad. Y lo más peligroso de todo es que ¿no te has dado cuenta? Epílogo. Podemos escapar de la programación. Cierra los ojos por un momento y hazte esta pregunta. ¿Eres realmente dueño de tus pensamientos? Cada idea que defiendes. Cada deseo que te impulsa. Cada miedo que te paraliza. ¿Son realmente tuyos o han sido implantados sin que lo notes? John B. Watson creía que el libre albedrío era una ilusión, que no somos más que productos de nuestro entorno, autómatas programados desde el nacimiento. Y si miramos a nuestro alrededor, su teoría parece haber ganado la partida. Las redes sociales nos han convertido en adictos a la validación instantánea. La publicidad ha condicionado nuestras emociones con estrategias de manipulación precisas. Los medios de comunicación han perfeccionado el arte del control narrativo, moldeando nuestra percepción de la realidad. Vivimos en un mundo donde el conductismo no es solo una teoría psicológica, es el sistema que rige nuestras vidas. Pero si todo está programado, si todo lo que creemos, amamos y tememos ha sido cuidadosamente moldeado por estímulos externos, ¿hay alguna forma de escapar? ¿Qué quitas para entender y proteger tu mente? No podemos evitar estar expuestos a la programación, pero sí podemos aprender a verla, comprenderla y resistirla. Aquí hay algunas estrategias para recuperar el control sobre tu mente. Aprende a cuestionarlo todo. Cada vez que leas una noticia, veas un anuncio o sientas una emoción fuerte por algo externo, detente y pregúntate, ¿por qué siento esto? ¿Quién se beneficia de que yo piense de esta manera? Desconéctate de la hiperestimulación. Las redes sociales, los titulares sensacionalistas y el entretenimiento instantáneo están diseñados para mantenerte atrapado en un ciclo de respuestas automáticas. Intenta reducir el tiempo frente a pantallas y reemplázalo con reflexión, lectura profunda y tiempo en la naturaleza. Rompe con la rutina programada. El conductismo se basa en hábitos. Cuanto más repitas un comportamiento, más arraigado se vuelve. Cambia tu rutina de vez en cuando, prueba nuevas experiencias, sal de tu zona de confort. Cada vez que desafías una costumbre, recuperas un poco de tu autonomía. Desarrolla pensamiento crítico. Watson sabía que la gente no reacciona a la lógica, sino a las emociones. Si quieres escapar de la manipulación, aprende a analizar la información sin dejarte
llevar por el miedo con la euforia. Cuida lo que consumes. El contenido que ves, los libros que lees, las personas con las que hablas, todo eso programa tu mente. Empieza a elegir conscientemente lo que entra en tu cabeza. Reconoce los trucos psicológicos usados contra ti. El miedo, la repetición, la recompensa variable, la necesidad de aceptación social son herramientas que han sido usadas para moldearte sin que lo notes. Si las reconoces, puedes desactivarlas. El objetivo no es vivir en paranoia, sino ser consciente de lo que realmente es una decisión propia y lo que ha sido implantado en tu mente. Un vistazo al futuro, lo que Watson no alcanzó a ver. John B. Watson jamás imaginó el poder que sus descubrimientos tendrían en el siglo XXI. Nunca vio los algoritmos que hoy controlan lo que pensamos. Nunca vio las redes sociales perfeccionando el arte de la manipulación conductista. Nunca vio la forma en que la humanidad entregaría voluntariamente su autonomía a un sistema de control invisible. Pero si estuviera aquí, sabemos lo que diría. Nos diría que el ser humano no es libre, que cada uno de nosotros no es más que un reflejo de los estímulos a los que ha estado expuesto, que el futuro no será dirigido por individuos con pensamiento propio, sino por las entidades que controlan los estímulos que recibimos. La única pregunta es: ¿tendrás el valor de abrir los ojos y desafiar tu programación o seguirás obedeciendo sin darte cuenta? Si llegaste hasta aquí, si este audiolibro te ha hecho cuestionarte, si ha encendido en ti la inquietud de ver el mundo con nuevos ojos, entonces tienes una opción. No dejes que la información muera aquí. Comparte este contenido, suscríbete y sigue explorando la psicología detrás de la manipulación. Porque en un mundo donde todos siguen el mismo guión, los que cuestionan son los únicos realmente libres.